Seguimos acompañándolos en Mañanas Blue, hoy miércoles 24 de febrero. Saludo a los oyentes en Colombia y en el mundo y a quienes a esta hora nos sintonizan en nuestro canal de YouTube. Tenemos en Bogotá temperatura de 11 grados, cielo parcialmente cubierto y según reporta el IDEAM, pronóstico de lluvias para la tarde de hoy. El gobierno negociando hasta el último minuto, correteando senadores por los pasillos del Capitolio, finalmente logró anoche a última hora la aprobación en segundo debate de la reforma pensional, que a partir de ahora, en caso de que esto se convirtiera en ley, permitiría que todos los colombianos estemos afiliados a un sistema público de jubilación. Todos cotizaremos en Colpensiones hasta 2,3 salarios mínimos, hoy unos 3 millones de pesos, y si gana más, usted tendrá que cotizar a un fondo privado. Obligatoriamente, lo adicional tendrá que cotizarlo en un fondo privado. El Banco de la República será el que administre el ahorro pensional de los colombianos a partir de este momento, no el stock pensional, es decir, no lo que hoy ya se ha ahorrado por parte de los colombianos durante estos años, lo que viene a partir de este momento. Mientras tanto, Colpensiones será el único pagador de las pensiones en el nuevo sistema. Los ahorros pensionales que hoy administran los fondos privados, como les decía, que suman 400 billones de pesos, seguirán ahí, no se van a mover, que era uno de los grandes temores. En ese momento el dinero irá a Colpensiones, que será el pagador único. Pero además, la reforma plantea que exista un bono pensional de 223.000 pesos para los adultos mayores de más de 65 años que estén en condición de pobreza y que nunca hayan cotizado. Quienes tengan 1.000 semanas cotizadas podrían pedir una pensión anticipada. A las mujeres madres o a las que se dediquen a la crianza de los niños se les cotizarán 50 semanas por hijo y aprobaron la pensión compartida para la pareja permanente. A todo esto le faltan 2 debates en la Cámara de Representantes para volverse ley y si se aprueba, comenzaría a funcionar, si todo queda como está en la Cámara, desde el 1 de julio del 2025. Hay un periodo de transición. Si usted es hombre y tiene 900 semanas cotizadas, y si es mujer y tiene 750 semanas de cotización, se pensiona bajo el régimen actual, es decir, que no lo cobija la reforma. Les voy a contar en minutos el compromiso controversial que hicieron desde el gobierno para que el senador Richard Fuelantala de la AICO lograra entrar al recinto y votara. Les faltaba un voto, pero el compromiso no tiene hasta ahora el cálculo fiscal, porque la proposición que al final se logró incluir por parte del senador Fuelantala permite a indígenas, a afros y campesinos pensionarse antes. Esto tendría un impacto que no ha sido calculado. En el Congreso también se aprobó en primer debate el proyecto de ley que por ahora tiene un trámite fácil que permite el transfugismo para que los políticos puedan cambiar de partido por una sola vez, todos empezando a mirar rumbo a las elecciones del año 2026. Y la polémica del día, de la que hablaremos en minutos, tiene que ver con el manual tarifario. El Ministerio de Salud publicó para comentarios un borrador de decreto que le pone precio a las consultas médicas, a las cirugías, a los honorarios del personal de la salud, así como a los exámenes y hasta a las atenciones del SOAT. Lo grave es que los precios no son competitivos. Por ejemplo, un TAC que hoy vale 725.000 pesos quedaría en 157.000 pesos. Esto es lo que le paga el gobierno a las IPS fundamentalmente y a los médicos. Una punción lumbar hoy vale 68.000 pesos. El nuevo manual del Ministerio de Salud del gobierno del presidente Petro la pagaría solo por 18.000 pesos. Un día en unidad de cuidados intensivos que hoy cuesta 1 millón, por la que se paga hoy 1.849.000 pesos, pasaría solamente a reconocer el gobierno 732.000 pesos. Una consulta con medicina interna, ginecología, oftalmología, neumología y hasta oncología costará apenas, o le pagará el gobierno apenas, entre 40 y 80.000 pesos. Pero uno de los puntos más polémicos es el que señala que si un paciente fallece en una cirugía, solamente el gobierno, solamente la ADRES, le pagará el 70% de la intervención a la clínica, es decir, que hay un 30% que no se asume a manera de castigo, dicen los médicos, dicen las clínicas, frente a algo que es absolutamente imprevisible. Los médicos no pueden garantizar una efectividad del 100% de los procedimientos porque hay muchas variables que ellos no controlan. Y si al paciente lo llevan a una UCI por menos de 24 horas, solamente el gobierno pagará
el 50% de la tarifa. Un rosario de perlas, este borrador de decreto, un borrador que según los médicos precariza laboralmente la situación de manera salarial para el personal de la salud y generaría una profunda crisis para las IPS, para las clínicas y los hospitales, que en plena crisis financiera tendrían recortes de hasta el 73% de lo que reciben de la ADRES. Increíblemente, anoche, después de la tormenta en redes sociales y de la polémica, el Ministerio de Salud bajó de su sitio web, de su página en internet, el borrador de decreto. Todavía no explica cuál fue el motivo para bajarlo. Si se desdice, si se echa para atrás o si simplemente es un tema técnico. Les cuento en minutos de qué se trata el nuevo impasse diplomático entre Colombia y Estados Unidos por la mención que hace el Departamento de Estado a los escándalos por presuntas financiaciones irregulares de la campaña del presidente Gustavo Petro a través de su hijo Nicolás Petro y de su hermano Juan Fernando Petro. Hay nota de protesta de Colombia luego de que Estados Unidos dijera que esto lo menciona en su informe porque son informaciones creíbles. Les contaré acerca de la petición que hace la defensa del suspendido canciller Álvaro Leiva, a quien le prorrogaron por otros 3 meses la suspensión para que esto se eche para atrás por parte de la Procuraduría, algo poco probable, y les contaremos en detalle en qué consiste la resolución que da zanahoria y garrote, premio y castigo para quien ahorre y quien no ahorre energía. Y les contaremos hechos de orden público, ataque de las disidencias en el Plateado en Argelia, en el Valle del Cauca, en el departamento del Cauca, una balacera en Ansermanuevo, en el Valle, que deja 5 heridos, y también en Barranquilla y Malambo, 5 atentados en 24 horas que dejan 5 muertos y 3 personas heridas. Es un gusto acompañarlos, 6 de la mañana, 7 minutos. Hoy es el Día Internacional del Multilateralismo y la Diplomacia para la Paz. Aunque hay algunas lloviznas en el aeropuerto El Dorado, funciona con normalidad. Vamos a continuación con lo más importante en el resumen, en Voces y Sonidos, en Mañanas Blue. La plenaria del Senado aprobó en segundo debate la reforma pensional. Al proyecto le faltan 2 debates en la Cámara de Representantes para convertirse en ley de la República. A partir del 1 de julio del 2025 vamos a pasar de tener 2 regímenes de pensiones, uno privado y otro público, a uno solo, en el cual todos vamos a ser afiliados a Colpensiones y solamente quienes se ganen más de 3 millones de pesos van a poder llevar una parte de sus ahorros a un administrador privado. Habló la ministra del Trabajo, Lorena Ramírez. Vamos a hacer que tanto los fondos privados como el sistema público cumplan con su misión, darle pensión y protección a la vejez de Colombia. Jaime Duzán, presidente de Colpensiones. Y pase el control constitucional, la gente queda en Colpensiones, no tiene que correr. Nosotros lo recibimos con pasos tranquilos, sin dificultades, y tienen un proceso de transición hasta julio del próximo año. Senadora Norma Hurtado. Hemos terminado esta jornada sin conocer todas esas detalles de qué tanto golpea al presupuesto general de la Nación, 2.3 salarios mínimos, tampoco qué tanto vamos a tener de pensionados con subsidios, las altas pensiones. El senador David Luna. ¿Por qué la reforma pensional del presidente Gustavo Petro expropia los ahorros de muchos de los ciudadanos, en especial los que más les ha costado cotizar al sistema pensional? El Ministerio de Salud publicó el borrador de decreto en el que establece el tarifario único para la prestación de diferentes servicios de salud. La nueva norma propone un nuevo tope a los precios máximos que se pueden cobrar por procedimientos médicos, exámenes y otros temas incluidos como el pago de honorarios a los médicos. A una pregunta de Noticias Caracol en Washington, Vedant Patel, vocero del Departamento de Estado, aseguró que para el gobierno del presidente Biden es creíble la investigación sobre el presunto ingreso de dineros irregulares a la campaña Petro-Presidente. ¿Tiene alguna razón creíble para pensar que hay pagos irregulares que entraron en la campaña Petro? Lo que puedo decir sobre las entradas registradas en el reporte de derechos humanos es que encontramos que son creíbles y es por eso que las hemos incluido. Al respecto habló Daniel Ávila, embajador encargado de Colombia en los Estados Unidos. Yo quisiera resaltar que las instituciones en Colombia son fuertes, tenemos instituciones sólidas. Sobre la mención de la investigación de su hijo y del hermano que se contempla en dicho informe, el propio presidente de la República ha sido muy claro y muy firme en el que le ha pedido a la Fiscalía General de la Nación que avance en esas investigaciones con los resultados que puedan dar las mismas. Por su parte, la Cancillería de Colombia informó a través de su cuenta de
X que el gobierno de Colombia ha emitido una nota diplomática de protesta al gobierno de Estados Unidos por las declaraciones de Vedant Patel, portavoz del Departamento de Estados Unidos, sobre el informe de prácticas de derechos humanos en 2023 y su sección sobre Colombia. El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, ratificó su denuncia ante la Comisión de Acusaciones y pidió poner la lupa en el tema de Daily Cop. Frente al tema de criptomonedas, donde también ahí podría existir temas delicados sobre temas de lavado de activos, y también pues de anexado que se investiguen las razones que ha tenido el día de hoy el Departamento de Estado de los Estados Unidos al calificar, abro comillas, como creíbles los dineros irregulares que ingresaron. El juez segundo penal especializado de Barranquilla, Hugo Carbonó, ha otorgado un plazo de 3 días al fiscal para que entregue a la defensa de Nicolás Petro todo el material probatorio relacionado con la orden de captura, los informes de policía judicial y la fuente no identificada o el testigo oculto utilizado para solicitar su aprehensión ante el juez 16 de garantías. Burgos deberá rendir cuentas por no haber acatado la orden del juez en búsqueda de evitar sanciones. El gobierno nacional dejó en listo la resolución que fija el castigo para quienes malgasten energía en el país. A cada usuario se le calculará un consumo individual promediando sus consumos de los últimos 3 meses. La idea es que cada familia procure no pasarse de ese promedio. Si se pasa, se le cobrará un sobreprecio por cada kilovatio adicional que consuma. El cobro será de la siguiente manera. Para estratos 1, 2 y 3, por cada kilovatio hora adicional pagará 30% más de lo que cuesta el kilovatio normalmente. Para estratos 4, 5 y 6, por cada kilovatio adicional pagará 50% más. Por primera vez desde que arrancó el racionamiento, el consumo diario de agua de los ciudadanos bajó significativamente. El alcalde Carlos Fernando Galán. Tal vez el día de menor consumo desde que iniciamos el racionamiento fue 15.29 metros cúbicos por segundo. El ministro de Defensa, Iván Velázquez, confirmó los primeros pasos para instalar las negociaciones de paz con la segunda Marquetalia. Esta facción de las disidencias al mando de alias Iván Márquez. Es un diálogo que llega en medio de la crisis que enfrentan las otras líneas del proyecto de paz total, pero dice el ministro que están avanzando en la conformación de esa mesa y la solicitud para suspender órdenes de captura. De acuerdo con la determinación que hagan respecto de la instalación de la mesa y la ubicación de esa mesa de negociaciones, en todo caso, las fuerzas militares, la policía, todas las autoridades, tenemos que estar en la disposición de dar toda la seguridad para que esos diálogos se puedan adelantar. Según el alcalde Carlos Fernando Galán, la decisión de implementar cambios en la medida del pico y placa en Bogotá seguirá en compás de espera mientras dure el plan de racionamiento de agua por la crisis en el nivel de los embalses. Queremos trabajar con la ciudadanía, no ponerle todo al tiempo, sino trabajar conjuntamente y evaluar cuándo sea un momento para tomar medidas que garanticen una mayor eficiencia del sistema de movilidad. En medio de la inauguración de la institución educativa distrital Agudelo Restrepo en Ciudad Bolívar, el presidente Gustavo Petro se refirió a la exalcaldesa Claudia López y le lanzó varias pullas. Con la señora Claudia López, antes de irse, dejamos unos acuerdos. Con ella es difícil acordar, pero bueno, dejamos unos acuerdos que tenían que ver con los multicampus universitarios en el sur de Bogotá. Hablamos de una facultad de inteligencia artificial en USME. La exalcaldesa cuestionó al presidente Petro y le sugirió gobernar más en vez de mentir y tuitear. El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos pide una investigación independiente, efectiva y transparente sobre las fosas comunes con cientos de cadáveres encontradas en 2 hospitales de Gaza tras el retiro de las tropas israelíes. El ejército de Israel responde que los cadáveres fueron desenterrados para chequear que no fueran rehenes, pero que no son responsables de esas muertes. Joan Manuel Serrat, Premio Príncipe de Asturias de las Artes 2024, el cantante catalán que se retiró de los escenarios en el 2022, se suma a otros músicos que han logrado este galardón como Paco de Lucía o Bob Dylan. La selección femenina de fútbol arrancó con pie derecho el hexagonal final del Sudamericano Sub-20 venciendo 1-0 a Perú. Álvarez, pierna derecha, dentro. Junior de Barranquilla perdonó en Libertadores empatando 1-1 con Liga de Quito. Es difícil, es jodido porque yo creo que podíamos sacar los 3 puntos y vamos a seguir trabajando para ir a Perú a sacar los 3 puntos. Estás escuchando Blue Radio. Atención, hay una noticia urgente. Señoras y señores. Tendencia a nivel global. Bienvenida, mil gracias por estar con nosotros hoy aquí en Blue Radio. Usted enfermo por el fútbol y los compañeros de seminario en retiros. Rezando rosario y yo. Hay noticia del momento urgente en Blue Radio. Blue, más que radio.
Hoy en día estamos tan preocupadas porque todo esté ordenado en casa, los muebles sin polvo, el uniforme de los niños limpio, el desayuno listo. Y sí, claro que es importante que todo en casa marche bien, pero mujer, ¿será eso una carga para ti? ¿Se volvió el motivo de pelea diario con tu esposo? Uy, ¿en qué momento nos volvimos nuestra mamá? ¿En qué momento nos volvimos esa jefe autoritaria? Claro que queremos tener todo en orden, claro que vale la pena tener una organización en casa, claro que poner a muchas personas de acuerdo, y más si hay niños y un esposo, pues va a causar movimientos y logística, y va a haber un malestar y va a haber un poco de caos. Pero mujer, ¿será que te convertiste en ese jefe bravo? ¿Será que te convertiste en esa persona a la que todos le tienen miedo? No cojan eso porque su mamá se puede molestar. ¿Qué dicen tus hijos de ti? Si le pregunto a ellos o a tu esposo si eres feliz, ¿qué contestarían? A veces hay que aprender a relajarse, a dejar de fijarnos en las cosas y atender mejor el corazón de las personas que más amamos. Sostén tu propio corazón, aprende a sostener y a cuidar el corazón de quienes más amas y te aman. En Blue le ponemos cara a la radio. Joan Manuel Serrat, padre, buenos días. Buen día, Ricardo. Qué bella música. Ese Cantares, ese Antonio Machado, tú sabes. Qué alegría comenzar la mañana con Joan Manuel Serrat. ¿Tiene buena noticia? Le traigo a Serrat porque acaba de ganar el premio Princesa de Asturias de las Artes. Enrique Rodríguez, más que merecido. Este hombre es uno de los legendarios cantautores de la música en castellano. Es seguramente, buenos días Ricardo, buenos días padre, seguramente el músico más importante en lengua castellana, en lengua española. Y a veces aquí en la radio decimos si uno tiene que romper el silencio para decir algo que sea interesante o mejor que lo que se está escuchando. Y en este caso nos permitirán los oyentes que hablemos por encima de esta joya. Esto es de un disco del año 1969 que se llama Homenaje a Antonio Machado. Cuando hacer un disco en el año 69 en plena España de Franco, hablando de Antonio Machado, seguramente uno de los poetas republicanos más reconocidos, era ciertamente un riesgo. Este es un disco donde se habla del exilio que sufrió buena parte de la población española cuando terminó la Guerra Civil en el año 1939. Recuerden ese verso cuando dice: murió el poeta, lejos del hogar le cubre el polvo de un país vecino, porque Antonio Machado está enterrado en Collioure, en Francia, donde huyó después de terminar la Guerra Civil. Pero en cualquier caso, hoy el protagonista es sin duda Joan Manuel Serrat, nacido en el año 1943 en Barcelona, 500 canciones, 40 álbumes y desde esta mañana premio Princesa de Asturias de las Artes. En el año 1968 renunció a actuar en el Festival de Eurovisión en representación de España por no poder cantar en catalán el tema La, con el que finalmente se ganó ese festival. Lo ganó Maciel, una cantante que fue en su sustitución, pero sí lo cantó en castellano, aunque el tema era efectivamente de Joan Manuel Serrat. El jurado del premio Princesa de Asturias de las Artes ha ensalzado la figura del cantautor como un referente cívico cuyo trabajo ha estado al servicio de la tolerancia y de los valores compartidos. Hoy, Joan Manuel Serrat, además de ser una leyenda de la música, es un cantante jubilado porque hace apenas 2 años decidió que dejaba los escenarios, aunque no ha dejado la vida pública. Lo que sí ha dejado es de girar, de salir de conciertos en esas agotadoras giras que lo llegaban no solo por el territorio español, sino por buena parte de la América, que también habla en español. Así que hoy es un día grande para Joan Manuel Serrat, para su música y para todos aquellos que en general disfrutan con el arte del que es sin duda uno de los mejores compositores, cantantes, arreglistas, como quieran llamarlo, que ha dado nunca la música española, Ricardo. ¿Sabe que
quedé con ganas de verlo en concierto. No pude verlo pudiste. Nunca, no pude verlo en concierto. Yo lo vi con Sabina, obviamente. ¿Sabes qué? Humildemente, ¿no? 1971, Mediterráneo. Es como también otra gran es otra obra maravilla, de él. es otra joya. A mí la canción que más me gusta, obviamente, de Serrat es Tío Alberto. Es maravillosa, es bellísima. Tío Alberto, yo no sé, espero que mis sobrinos me la canten algún día, tú sabes. 6:21. Pensé que iba a decir el padre que lo que más le gustaba era cuando cantaba el himno del Barcelona, porque fue desde su nacimiento hincha del Barcelona. Por supuesto. Por supuesto, obvio. Muy ligado al Barcelona. Cuentan en la anécdota que cuando al padre, cuando van a nacer, al papá le preguntan, ¿niño o niña del Barça? Dice 6:21 minutos. Con esta maravillosa música la dejamos de fondo, por supuesto, porque es un privilegio poderla escuchar en radio. Voy a Estados Unidos, voy a Washington, Juan Camilo Merlano, y los ecos de un impasse diplomático que no recuerdo desde las épocas de Ernesto Samper, presidente de Colombia. Colombia protestando contra Estados Unidos por asuntos que considera injerencia indebida. Y el telón de fondo es muy serio. Es la posible financiación irregular de la campaña del hoy presidente Gustavo Petro. Juan Camilo. Ricardo, concretamente, buenos días. Afirmaciones que desconocen e irrespetan el apego de las instituciones colombianas al principio del debido proceso y su compromiso en la lucha contra la corrupción y la impunidad. Así recibe la Cancillería colombiana, y de ahí se motiva esta nota de protesta diplomática. Los comentarios de el portavoz adjunto del Departamento de Estado ayer, luego de una pregunta que le realizamos en una conferencia de prensa sobre la decisión de haber incluido en ese reporte de derechos humanos, particularmente en la sección de corrupción en el gobierno en Colombia, las investigaciones que adelanta la Fiscalía General de la Nación en contra del hijo del presidente, Nicolás Petro, el hermano del presidente, Juan Fernando Petro, y, abro comillas, supuestos pagos irregulares que habrían financiado la campaña de Petro presidente en el año 2022. Pues al gobierno colombiano no le gustó para nada que el portavoz Patel hablara de creíble esa información, o al menos esa investigación de la Fiscalía, concretamente que es creíble y que por eso se incluye en ese reporte. Digamos que es un descontento que ha generado esta nota de protesta del gobierno colombiano, y que también el gobierno de los Estados Unidos ha dicho que la información que coloca en ese reporte responde a una especie de compilado que es realizado a partir de un insumo o de insumos que da, en este caso, la Embajada de Estados Unidos en Colombia a través de sus consulados también. Ricardo. Es que, entre otras cosas, Juan Camilo, detenido en Estados Unidos está un hombre que se entregó a la justicia de ese país hace algunos meses y que es fundamental para saber muchas cosas sobre cómo habría sido una posible triangulación de dineros a través de una empresa llamada SADI, Sociedad Aeroportuaria de Ibagué, para la campaña del presidente Petro, que sería el vehículo a través del cual Daily Cop, la pirámide, habría ingresado $1 millón a petición, dicen ellos, de Ricardo Roa, gerente de la campaña y hoy presidente de Ecopetrol. 6:24, regresamos en minutos con esta noticia. Vamos en segundos a Caracas. Hay pronunciamiento del candidato de la oposición, Edmundo González Urrutia. Antes hablamos del blanco y negro, de lo bueno y de lo malo, de la reforma pensional que fue aprobada en segundo debate. Le falta la mitad del camino en el Congreso de Colombia. Marcela Peña. Hola Ricardo, buenos días. Este fue el momento en que finalmente la reforma pensional fue aprobada por el Senado de la República, luego de más de un año de discusión. Esta reforma establece que todos los colombianos pasan a ser afiliados de Colpensiones y van a cotizar allí por los primeros 3 millones de pesos de sus ingresos. Solo quien se gane más de 3 millones de pesos va a poder llevar una parte de sus ahorros a una cuenta individual en el sistema privado. Si usted es mujer y alcanza a llegar a las 750 semanas cotizadas antes del 1 de julio del 2025, o si es hombre y llega a las 900 semanas cotizadas para esa fecha, va a quedar por fuera de esta reforma porque lo cobija el régimen de transición. Si usted no alcanza y queda dentro de la reforma, tómeselo con calma, no hace falta que salga corriendo a cambiarse a Colpensiones. Nos explica el presidente de la entidad, Jaime Duzán. Y pase el control constitucional, la gente queda en Colpensiones, no tiene que correr. Nosotros lo recibimos con pasos tranquilos, sin dificultades, y tienen un proceso de transición
hasta julio del próximo año. Si usted es mujer mayor de 60 años o es hombre mayor de 65 años, no tiene pensión y está en la pobreza, anote esta fecha, 1 de julio del 2025. Ese día el gobierno debería empezar a pagarle las nuevas ayudas, 223.000 pesos mensuales. El ministro del Interior, Luis Fernando Velasco. Se acaba de aprobar una ley realmente revolucionaria en lo social. Se acaba de aprobar la posibilidad que no siga lo que hoy estamos viviendo, que 1 de cada 4 adultos mayores que tienen edad de jubilación solo tiene pensión y 3 no. La aprobación de la reforma es un triunfo político para Velasco, pero le costó, sufrir hasta el último segundo por conseguir esos votos. De hecho, tuvo que salir a perseguir a varios senadores, como la senadora Angélica Lozano o el senador Alejandro Carlos Chacón, para que no se le desbaratara el quórum. Al final, el más difícil de convencer fue el senador indígena Richard Fuenlantala, que solo accedió a salvar la reforma a cambio de que se incluya un nuevo artículo para reducir la edad de pensión y las semanas cotizadas que se piden a indígenas, negros y campesinos. Creemos nosotros, como se está comportando en Cámara las reformas del gobierno que ya han pasado, por ejemplo la de la salud no tuvo inconveniente, y las reformas que se han venido presentando allá, pensamos que los tiempos no va a haber problema. Y es que este artículo es una muestra de lo que se viene, porque apenas hemos pasado el primer tiempo, nos falta el segundo, el trámite por la Cámara de Representantes. Desde el Pacto Histórico, sin embargo, son muy optimistas. Escuchen al senador Ferney Silva. Permite, por ejemplo, conservar la edad de pensión de las mujeres y hombres. Pueden estar tranquilos, la gente se podrá pensionar con la misma edad, no va a haber mayor edad para pensionarse. Podrán pensionarse, por ejemplo, las mujeres que tienen más de 1.000 semanas cotizadas, y por cada hijo que tenga, si no alcanza las semanas cotizadas, pues ya tiene la edad, podrá hasta por 3 hijos valer cada hijo por 1 año. Es decir, es una reforma muy social en ese aspecto. Hoy persisten las dudas sobre este proyecto, en especial sobre cuánto va a costar. A esta hora todavía no es claro cómo cambia el costo de esta reforma con el acuerdo que se hizo con el Partido Liberal para fijar en 2.3 salarios mínimos la cotización obligatoria a Colpensiones. Y además el Ministerio de Hacienda brilló por su ausencia en este debate. No vino el ministro de Hacienda Ricardo Bonilla, que está fuera del país. Tampoco vino el viceministro general Diego Guevara. En un proyecto que le va a costar billones de pesos al erario público, solo estuvo el director de política macroeconómica, Daniel Osorio. La senadora Norma Hurtado dice que hoy se necesitan más cambios en la reforma pensional. Hemos terminado esta jornada sin conocer todas esas detalles de qué tanto golpea al presupuesto general de la nación, 2.3 salarios mínimos, tampoco qué tanto vamos a tener de pensionados con subsidios, las altas pensiones. Tenemos también incertidumbre frente al pilar solidario que todos queremos. Sin embargo, para el Centro Democrático no se trata de hacerle cambios a la reforma, sino de hundirla. Habla la senadora Paloma Valencia. Porque es que son los niños de Colombia los que van a quedar, senador Name, con una deuda imposible de pagar. Si todo sale según los planes del gobierno, la reforma pensional sería la primera y quizá la única de las 3 reformas sociales del presidente Gustavo Petro que logra convertirse en ley de la República hasta ahora. Marcela Peña, Blue Radio. Paola Ochoa es periodista. Está en Mañanas Blue. 6 de la mañana, 29 minutos. El presente de los viejos a cambio del futuro de los jóvenes. Gran conclusión de la reforma pensional aprobada anoche en el Senado, luego de un largo año en esa corporación y salvada anoche al filo del tiempo límite con una proposición de última hora que establece un trato diferencial para indígenas, campesinos y afros en cuanto a menores condiciones en tiempos y en edad. Texto que ahora pasa pues a la Cámara de Representantes, donde le espera 2 debates y luego conciliación, sanción presidencial y control constitucional, camino todavía a la mitad de una reforma que empezaría a regir a partir del 1 de julio del año entrante y que aplica únicamente para hombres con menos de 900 semanas cotizadas y para mujeres con menos de 750 semanas cotizadas, quienes deberán cotizar los primeros 2.3 salarios mínimos en Colpensiones, unos 3 millones de pesos al día de hoy, y de ahí en adelante deberán hacerlo en una cuenta de ahorro individual en un fondo privado de pensiones.
obligatoriedad de poner a cotizar a todo el mundo en Colpensiones, que genera un fondo de 1.250 billones de pesos, fondo de ahorros que va a gestionar y administrar el Banco de la República, cuyo gerente Leonardo Villar se mostró ayer abierto y dijo que sería parte de su papel como agente fiscal del gobierno. Reforma que elimina los subsidios a las pensiones medias y altas para financiar un bono de 3 millones o para 3 millones de adultos mayores de 65 años que actualmente viven en situación de pobreza y que obviamente no tienen ninguna pensión, y quienes recibirían una ayuda de un bono pensional de 223.000 pesos mensuales. Salvación para los viejos, a costillas de los jóvenes, pues todos los trabajos técnicos muestran que la reforma es muy mala, sobre todo para los jóvenes que trabajan hoy y que pagan más o menos el 16% de su salario para cubrir las pensiones de los retirados en Colpensiones. Pero dado lo que hace esta reforma y el efecto demográfico, hacia el año 2045, los jóvenes que están trabajando, es decir, mis hijos y los hijos de muchos, deberán contribuir con el 35% de su salario para pagar las pensiones de los pensionados de ese momento, para luego recibir al pensionarse ellos mismos una pensión muy baja y ya sin ningún subsidio del Estado. Camila Carvajal es periodista. Está en Mañanas Blue. 6 de la mañana, 31 minutos. Primero fue el famoso chu de la EPS, luego vino reforma a la salud, después la intervención a Sanitas y a Nueva EPS. Y ahora prepárese, porque desde hoy lo que más vamos a escuchar en el sector salud es manual tarifario. El Ministerio de Salud publicó para comentarios, aunque después lo borró, un decreto que establece el monto máximo que se puede cobrar en el país por un procedimiento médico, quirúrgico y no quirúrgico. Son 297 páginas que establecen cuánto se puede cobrar por el procedimiento en sí mismo, por los honorarios del médico y el personal de la salud, el valor de los insumos y los equipos, ya sea en una emergencia, en una consulta programada, en una urgencia e incluso en la atención de SOAT. El manual tarifario es lo que va a pagar la ADRES y la compañía que expide el SOAT a la empresa y al hospital público y privado. Por eso la gravedad de este borrador de decreto. Solo para mencionar algunos ejemplos, porque la lista es tan larga que parece interminable. Un TAC, ese examen que hoy vale 725.000 pesos, quedaría costando 157.000. Un punzón lumbar que vale hoy 68.000, el nuevo manual lo pone a 18.000 pesos. Un día en una UCI vale 1.849.000 pesos, pasaría a 732.000 pesos. Ojo con esto, una consulta de medicina interna, ginecología, oftalmología, neumología y hasta oncología vale entre 40 y 80.000 pesos. Si el paciente fallece en el procedimiento quirúrgico, solo se le va a reconocer a la clínica y al médico el 70% de la intervención. La pregunta es, ¿quién asume el 30% restante? ¿El médico o la clínica? Dice el borrador que se le pagará lo mismo, otra perla, al médico general en una consulta que el paciente haga que a una consulta homeopática o de salud alternativa. ¿Acaso no vale estudiar medicina para tener un valor adicional? Si el paciente lo llevan a la UCI por menos de 24 horas, dice este borrador, se reconocerá solo el 50% de la tarifa, como si se castigara que el paciente se recupera en apenas 24 horas. Y así es una cantidad de perlas, de absurdos, de micos casi imposibles de asimilar. Por eso, ministro Guillermo Alfonso Jaramillo, ¿quién hizo este manual tarifario? ¿De dónde se inventaron esos valores? Esas reglas de juego para los médicos y el sistema, ¿por qué después lo bajaron de la página del ministerio? Como siempre, más preguntas que respuesta. Razón tienen esta mañana los médicos en decir que es mejor buscar empleo afuera de Colombia. Razón tienen las clínicas y las IPS en decir que si esto lo firma el gobierno, se van a quebrar. Ay, ministro, cuánta razón también tiene Camila Pantoja, una médica en Twitter que comparó este manual tarifario y descubrió que si se aprueba el manual va a quedar más caro ir a una peluquería a hacerse las uñas que ir a una cita médica con una ginecóloga. María Camila Orozco es periodista. Está en Mañanas Blue.
Ya son las 6:35 de la mañana. Mario Burgos es el nombre del hombre que le genera dolores de cabeza a los Petro. Es el fiscal que pidió la captura de Nicolás Petro, el fiscal que lo llamó y lo va a llevar a juicio por enriquecimiento ilícito y lavado de activos, por recibir aparentemente dineros de empresarios de dudosa reputación y de un hombre que fue acusado y condenado por narcotráfico. Es el hombre que estuvo en la fiscalía frente a frente con el hijo mayor del presidente Gustavo Petro y logró que confesara en video los secretos de la financiación de la campaña Petro 2022 y que prometiera contar más. Hoy es el blanco de Nicolás Petro, que lo acusa de presiones de todo tipo de situaciones, intentando invalidar o decir que no dijo lo que dijo, que su papá, el hoy presidente, sabía en lo que andaba, recogiendo plata aquí y allá de quien fuera para esa campaña. Aunque a Burgos no lo lograron sacar de la investigación, la Corte Suprema negó esa posibilidad hace unos días. Hoy perdió una batalla porque el juez segundo especializado de Barranquilla le abrió un incidente de sanción correccional por negarse a entregarle a partes y piezas claves del proceso a la defensa de Nicolás, que acusó a la Fiscalía de actuar de manera desleal. El fiscal tiene 3 días para decirles quién fue la fuente no formal que utilizaron para pedir la captura, que le entreguen registros de audiencias diferentes a las señaladas en el escrito de acusación y en especial la solicitud de orden de captura y las copias de las órdenes de policía judicial que se derivaron de esas audiencias. Una pequeña gran victoria para Nicolás Petro, que es el dolor de cabeza del gobierno del cambio, que ahora debe enfrentar los problemas internos por la plata que habría entrado producto de las negociaciones de Nicolás, que dijo recibió, entre otras cosas, y las dificultades diplomáticas por cuenta de una nota de Estados Unidos que habla de corrupción, porque los hechos para ese país son creíbles. Presidente Petro, la nota diplomática sobraba. En Colombia hay que dejar que las investigaciones fluyan. Nadie presionó a Nicolás Petro para que confesara. Tenía a su abogado de confianza al lado. Y como si no fuera suficiente, esta mañana hay testigos, como los hombres de la captadora ilegal Daily Cop, dispuestos a ratificar que le entregaron $1 millón a su campaña. Eso tampoco lo registraron. En la madeja está completamente enredado el hoy presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, que va a terminar, si esto avanza, siendo el gran responsable de los dineros que habrían entrado ilegalmente a la campaña para que usted fuera presidente. Estás escuchando Blue Radio. Atención, hay una noticia urgente. Señoras y señores. Tendencia a nivel global. Bienvenida, mil gracias por estar con nosotros hoy aquí en Blue Radio. Usted enfermo por el fútbol y los compañeros de seminario en retiro. Rezando rosario y yo. Hay noticia del momento urgente en Blue Radio. Blue, más que radio. Muchos lidiamos con enfermedades mentales y con conflictos emocionales, y es muy difícil hablar de eso en voz alta. Soy María Elvira Arango y los invito a escuchar Qué Locura, historias reales de lo que no se habla, con testimonios conmovedores y con expertos y especialistas. Escúchenos, este es un lugar seguro. Este podcast es impulsado por porquequieroestarbien.com, el programa de salud mental de la Fundación Santo Domingo. La producción es de La No Ficción y Boombox de Caracol Televisión. Encuentre todos los episodios del podcast en boombox.com o en su plataforma de audio favorita. Boombox Podcast, un mundo por escuchar. Boombox. ¿Por qué las personas se siguen casando? Si todo lo que se dice en redes sociales sobre el matrimonio es negativo y los índices de divorcio siguen aumentando. Entonces, ¿por qué seguimos tratando de hacer vida en pareja? Creo que es porque los seres humanos estamos hechos para vivir en comunidad y nos gusta crear hoguera, nos gusta hacer hogar. Es una... 6:40. Padre Lineros, ya lo había saludado. ¿De qué hablamos hoy? Hoy hablamos de educación y felicidad. ¿Vio usted el ranking de los colegios felices? ¿Sabe qué fue lo único que me preocupó? Que no hay colegios públicos en la lista.
Sí, eso hay que cambiarlo, eso hay que mejorarlo. Sí, a veces hablamos, pero mire, necesitamos generar eso. En estos Menos carreta y más hechos, ¿no? En estos días tuve una reunión, un diálogo académico con psicoorientadores del Departamento del Atlántico, de Barranquilla. Cada psicoorientador más o menos atiende 600, 700 jóvenes. Imagínese usted. Yo quedaba así y compartí con ellos y conversé. ¿Cómo lo logra? Eso les preguntaba. Teniendo 700 niños o jóvenes para escuchar, Entonces, para orientar. yo les decía, pues nada, trabajamos herramientas, pero cuando yo creía que tenían 40, 30. Entonces, bueno, ustedes les pueden hacer un seguimiento personal. Es imposible. No, Alberto, es que son 400, 500, y hay en algunos colegios que Miremos lo propositivo. Hay oportunidad de mejorar ahí. Siempre. Mucha oportunidad de mejorar. Y hay que entender que la educación se hace para la felicidad y desde la felicidad. 6:41 minutos. En segundos el padre hablando de la educación para la felicidad. Don Daniel Angulo, veo caras largas y leo comentarios no muy alegres de mis amigos Caribe, de mis amigos barranquilleros por el empate del Junior anoche en Copa Libertadores. Pero como usted diría, Ricardo, veamos lo propositivo. Hay oportunidad. Veamos el vaso medio lleno. Barranquilla no ha perdido en Copa, pero ha dejado pasar dos partidos en condición de local. Tendrá que ir en campo ajeno a recuperar lo que ha dejado en casa. La verdad no fue una buena noche para los equipos colombianos en las copas, porque Alianza también le fue bastante mal en condición de local, así que hay mucho tema para hablar en deporte, Ricardo. En segundos hablamos de deportes, en segundos el padre Linero y en segundos detalles de lo que ha aprobado hasta ahora el Senado, el Congreso de Colombia, de la reforma pensional. Mucha atención, aparece esta mañana Edmundo González Urrutia, el candidato presidencial opositor en Venezuela, haciendo un llamado a una transición tranquila. El régimen de Nicolás Maduro pareciera haberse quedado sin herramientas para inhabilitar su aspiración de cara a las elecciones del próximo 28 de julio. Desde Caracas, Santiago Martínez. Hola, sí, Ricardo, es un video colgado en su cuenta de YouTube, habla de gobierno de transición, como tú decías, de unir a todos los sectores para ganar a Nicolás Maduro y cuáles serían pues sus primeras acciones de ganar el 28 de julio. Poco más de 4 minutos dura esta declaración, las primeras de este diplomático, quien desde anoche, lo comentamos más temprano, pues es oficialmente, al menos ante el CNE, el candidato unitario de los partidos que conforman la plataforma unitaria. Lo primero que admite es que se sorprendió de su designación, o que al final pues la unidad haya decidido por él. Acto seguido agradeció a Manuel Rosales, a María Corina Machado, a Corina Lloris, a los 10 partidos de la plataforma haberlo elegido, y que bueno, efectivamente acepta esta responsabilidad. Venezolanos, la honrosa designación de mi persona como candidato presidencial de todos los que quieren un cambio en nuestro país es una responsabilidad que acepto con humildad. Fue una decisión que no esperaba hace unos días. Transición, presos políticos, regreso de los exiliados o regreso de todos los venezolanos que se fueron, más o menos parte de lo que sería o lo que él apuesta que podría ser su gobierno. Sobre todo esa palabra transición, Ricardo, quizás es la más importante, porque pues muchos analistas han coincidido que en caso de que el gobierno de Nicolás Maduro pues no gane el 28 de julio, lo que debería ocurrir en Venezuela pues es un gobierno que intente un poco pues una transición, que hay un tema de no voltear completamente cómo ha venido el país, eso sí, acomodarlo para que luego más adelante vuelva a haber elecciones, y justamente de eso habla Edmundo González Urrutia. Apostamos por una Venezuela de todos, donde nadie se sienta temor a ser perseguido por sus ideas. Estamos comprometidos a llevar adelante una transición en la que se garantice la libertad de los presos políticos, el retorno de los exiliados y de todos los venezolanos que se han ido y quieran regresar, la adecuación de los poderes públicos para que prive la independencia de los mismos. Vale además destacar, Ricardo, que al final de este video pues habla de la unidad, habla de que es importante que todos los partidos políticos pues estén allí alrededor de esta decisión tomada por la plataforma unitaria. Hace un llamado no solamente a los partidos y a los políticos, también a las personas, y que bueno, espera pues tener el respaldo y efectivamente ganar el 28 de julio.
Es la hora de marchar unidos por la recuperación de nuestra democracia. Es la hora de poner a un lado nuestras diferencias y trabajar juntos por alcanzar el triunfo electoral del venidero mes de julio. Levanto las banderas de la unidad, amplia e íntegra, que brinde perspectiva y visión de futuro. Es la hora de la unión. Ricardo, es la primera declaración de Edmundo González Urrutia. Dice él o explica él que se tomó varios días pues para aparecer, si cabe el término, pues estaba analizando todo lo que venía ocurriendo y seguramente también pues esperando que efectivamente ocurriese lo que ocurrió anoche y comentamos más temprano, que el CNE pues aceptó que los partidos de la plataforma unitaria pues se plegaran a esa candidatura, dejaran a Manuel Rosales y se fuesen con Edmundo González Urrutia, que al día de hoy, 24 de abril, a 3 meses de las elecciones presidenciales, pues es en este momento el candidato unitario de la plataforma de la oposición, de lo que se conoce como la plataforma unitaria para el 28 de julio. Ricardo. Atención, hay una noticia urgente. Señoras y señores. Tendencia a nivel global. Bienvenida, mil gracias por estar con nosotros hoy aquí en Blue Radio. Usted enfermo por el fútbol y los compañeros de seminario en retiro. Padre Alberto Linero es periodista y también está en Mañanas Blue. 6 de la mañana, 46 minutos. El bienestar debería ser una de las metas importantes de la educación. Eso afirmó Rafael Vizquerra en una cita que invita a la reflexión sobre el propósito fundamental del proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿De qué sirve la adquisición de conocimientos y el desarrollo de competencias cognitivas si no contribuye al bienestar y la realización personal de los individuos? Es esencial reconocer la estrecha relación entre educación y felicidad. Esta última no debería limitarse a ser simplemente un resultado final de todo el proceso educativo, sino que debe integrarse como una vivencia constante a lo largo de todo dicho proceso. La educación no solo debe apuntar hacia la felicidad, sino que debe emanar desde ella. Este enfoque demanda un compromiso significativo por parte de todos los actores involucrados en la educación, tanto profesores como padres de familia. Debe encontrar satisfacción y propósito en su labor educativa, y el entorno físico en el que se desarrolla esta labor debe propiciar un estado de ánimo positivo. La infraestructura y los recursos juegan un papel fundamental como catalizadores para una educación orientada hacia la felicidad. Lamentablemente, en muchas ocasiones, y especialmente en regiones apartadas y en la educación pública, las condiciones necesarias para que el proceso educativo sea una fuente de felicidad no están presentes. Sin estas condiciones adecuadas, el objetivo de la felicidad en la educación se convierte en una mera ilusión. Recientemente, un estudio de Great Place to Study, una organización global reconocida por su labor en la evaluación de instituciones educativas, destacó 38 colegios a nivel regional por su excepcional compromiso con el bienestar de la comunidad educativa. Aunque es motivo de satisfacción que 34 colegios colombianos hayan sido reconocidos en este listado, resulta preocupante la ausencia de colegios públicos en él. Esto señala una clara tarea pendiente en términos de equidad y calidad educativa. La calidad de la educación no solo se mide por el nivel de conocimientos adquiridos, sino también por el impacto positivo que tiene en la vida de quienes la reciben. Por lo tanto, es imprescindible que se trabaje activamente para integrar el bienestar y la felicidad como componentes centrales de la experiencia educativa, garantizando así un desarrollo integral de los individuos y una sociedad más justa, más próspera, más equitativa. Las victorias y derrotas, la pasión y la afición en juego y los datos de lo último en deportes se lo presenta Mañanas Blue. 6 de la mañana, 49 minutos. A esta hora los deportes en Mañanas Blue. Arrancamos hablando de la mala noche de los equipos colombianos en Copa Libertadores y Suramericana, porque arrancando con el Junior de Barranquilla, dejó pasar una muy buena oportunidad de sumar su primera victoria en condición de local en el certamen. Junior empató
1-1 ante Liga Universitaria de Quito. Se puso en ventaja con gol de Carlos Vaca de penal al minuto 12, pero lo empataron antes de terminar la primera parte. Sobre el minuto 45, Alex Arce también de penal convirtió para Liga. ¿Por qué decimos que dejó pasar una buena chance Junior de Barranquilla? Porque tuvo una oportunidad de penal sobre el minuto 80. Aún estando Carlos Vaca en cancha, decidieron que fuera Luis Cariaco González el que ejecutara el penal y lo erró. Y con ello el partido terminó en empate. Le está costando en condición de local al Junior de Barranquilla. En todo caso, todavía es el líder del grupo, tiene 5 puntos, seguido por Universitario de Lima, que tiene 4, y Liga de Quito, que llega a 4. Botafogo todavía no ha sumado. Junior, en todo caso, también sigue invicto en la Copa. Hoy van a jugar Botafogo y Universitario de Lima, esto en Río de Janeiro, para completar el grupo. Ahora Junior, por supuesto, pone toda su mente en el partido de este fin de semana ante el Deportivo Cali. A propósito, la Dimayor ya confirmó que la fecha 19 se va a jugar en los partidos que tienen que ver con la definición a las 5 de la tarde. Es decir, ese partido Deportivo Cali Junior de Barranquilla será a las 5 de la tarde, como el resto de juegos que tiene a los implicados en la clasificación. En el resto de la jornada de Copa del martes, sin sorpresas, Caracas empató 1-1 con Rosario Central, Estudiantes perdió en casa con Gremio 1-0, Atlético Mineiro le ganó 3-2 a Peñarol, Liverpool de Montevideo 1-0 a San Lorenzo y Colo-Colo empató en Chile 0-0 con Alianza Lima, el equipo que es dirigido por Alejandro Restrepo, pero que no le está yendo bien en Copa Libertadores. En la Suramericana, Alianza, que venía de empatar milagrosamente con Cruzeiro, terminó perdiendo en condición de local con la Universidad Católica de Ecuador. Emerson Batalla hizo el primer gol del partido, pero después autogol de Pedro Franco y goles de Cifuentes al 68 y Díaz al 78. La Universidad Católica ecuatoriana lidera con 7 puntos, seguido por La Calera, que tiene 4 puntos, Cruzeiro 3, ha empatado los 3 partidos, y Alianza tan solo tiene 1 punto. En donde sí tenemos muy buenas noticias es con la selección Colombia femenina sub-20, que volvió a ganar, tiene puntaje perfecto, rendimiento perfecto en el suramericano sub-20 que se disputa en Ecuador. Derrotó 1-0 con gol de Mari Álvarez a la selección peruana. También hubo victoria de Brasil 2-0 ante la selección de Argentina, y Paraguay también ganó su partido en el comienzo del hexagonal final. A esta hora estamos pendientes de Emiliana Arango, la tenista colombiana que debuta en el Masters 1000 de Madrid. Va a jugar ante Amanda Amenizova de los Estados Unidos, número 238 del mundo. Emiliana es 121 en el escalafón mundial. Y a esta hora también ya rueda la caravana en el Tour de Romandía en su primera etapa, que tiene como líder a un pedalista neerlandés, Michael Silar, que ganó en la crono, que fue el prólogo en la jornada de ayer. El mejor colombiano fue Rigoberto Urán. Hoy una etapa de recorrido ondulado con 167 kilómetros. Por lo pronto, todo en deportes, pero más adelante, en una nueva entrega, les contamos sobre las explosivas declaraciones de Fernando Jaramillo, el presidente de la Dimayor, sobre Junior de Barranquilla y Carlos Vaca. Por lo pronto, 6:52, todo en deportes. Atención, hay una noticia urgente. Señoras y señores. Tendencia a nivel global. Bienvenida, mil gracias por estar con nosotros hoy aquí en Blue Radio. Usted enfermo por el fútbol y los compañeros de seminario en retiros. Rezando Rosario y yo. Hay noticia del momento urgente en Blue Radio. Blue, más que radio. Las mujeres muy comúnmente me escriben diciéndome: Lina, estoy cansada de mi relación, estoy cansada de mi esposo. Es un buen hombre, ha sido un buen papá, yo sé que me ama, yo lo amo, pero no puedo estar con él, no logro entenderme con él, todo el día nos la pasamos peleando, lo quiero dejar, ¿qué hago? He escuchado que tú hablas de un tercer camino y no entiendo, ¿me puedes explicar de qué se trata ese tercer camino? Y mi respuesta es claro que sí. Es más, te puedo acompañar a recorrerlo si de verdad quieres trabajar en ti.
Entonces, ¿cómo se hace? Lo primero es que vas a ser consciente de tus pensamientos, y al hacerte consciente de tus pensamientos te vas a dar cuenta de que tienes un montón de argumentos contra tu esposo parecidos a: él me hace, él me dice, no me lo aguanto, es que cuando él llega, es que si él no hiciera, es que si él me ayudara, todo sería diferente. Esos pensamientos te hacen poner el foco en él, en el afuera, y creer que el alivio va a venir cuando él deje de hacer esas cosas. Ahora, no estoy diciendo que sea mentira o que te lo tengas que aguantar, seguramente tu esposo es todo lo que tú me estás diciendo, pero yo quiero proponerte que antes, sí, y por un momento, dejemos de poner la mirada en él, de hablar de él, y me contestes estas 3 preguntas que te tengo. La primera: ¿te consideras una mujer amorosa y conciliadora? ¿Por qué sí o por qué no? Esa es la primera. Segunda: ¿eres una mujer con la que se puede hablar, con la que se puede llegar a acuerdos, o siempre estás a la defensiva, siempre necesitas ganar? Tercera pregunta: si le preguntara a tu mujer cuando eras niña, a tu niña, si eres esa mujer que soñaba ser cuando grande lo eres, ¿eres la mujer que soñaba ser cuando eras una niña? Contestar estas 3 preguntas te va a llevar bastante tiempo si de verdad lo vas a hacer a profundidad, pero te va a llevar a concentrarte en ti. Vas a estar tan ocupada en ti misma, en construirte, en reconocerte, que se te va a olvidar lo que el otro hace, no hace, dice o no dice. Esa es mi propuesta. Si crees que no la puedes hacer solita, escríbeme por Instagram, @LinaBalbuena, la primera con B grande y la segunda con V. En Blue le ponemos cara a la radio. Muchos lidiamos con enfermedades mentales y con conflictos emocionales, y es muy difícil hablar de eso en voz alta. Soy María Elvira Arango y los invito a escuchar Qué Locura, historias reales de lo que no se habla, con testimonios conmovedores y con expertos y especialistas. Escúchenos, este es un lugar seguro. Este podcast es impulsado por porquequieroestarbien.com, el programa de salud mental de la Fundación Santo Domingo. La producción es de La No Ficción y Boombox de Caracol Televisión. Encuentre todos los episodios del podcast en boombox.com o en su plataforma de audio favorita. Boombox Podcast, un mundo por escuchar. Boombox. Estás escuchando Blue Radio y bluradio.com. Antes de hablar de la reforma pensional, hay noticia urgente hasta ahora. Hay bloqueo de la troncal del Caribe entre Santander y el departamento de Cesar. Javier Rodríguez. Ricardo, pues en este momento comunidades del municipio de Río Negro y de Sabana de Torres bloquean la vía que comunica al interior del país con la costa atlántica en el sector conocido como el Taladro. Ricardo, están protestando porque están los colegios, 5 en esa zona, sin docentes. Por tal motivo están atravesados sobre la vía con banderas de Santander, con pancartas exigiéndole al gobernador Juvenal Díaz urgentemente el nombramiento de los docentes, ya porque se está cumpliendo 4 meses del calendario académico. Hay palos atravesados, también tienen piedras sobre la vía, y esto, Ricardo, afecta a la movilidad, sobre todo de carga, desde el interior del país hacia la costa atlántica. Esta es una importante vía que es la denominada Troncal del Magdalena Medio, antiguamente conocida como Ruta del Sol. En este momento bloquea totalmente la movilidad en esa zona del departamento de Santander, Ricardo. Muy bien, Javier, pendientes de lo que pasa a esta hora en esta zona del Magdalena Medio. 6:58, senadora María José Pizarro, buenos días. Muy buenos días, un saludo para toda la mesa de trabajo de Mañanas Blue, a todos los oyentes, un gran abrazo. Senadora, muchas gracias por atendernos. ¿Queda satisfecho el pacto histórico con lo que pasó ayer en el Senado, con la aprobación del 50% del trámite de la reforma pensional? Pues evidentemente sí, es un gran paso, pues además porque llevábamos ya un largo tiempo en la discusión. La ponencia había sido radicada desde octubre, durante todo el final del año pasado no se realizó ningún debate, llegamos al receso, iniciamos el 16 de marzo, la discusión empezó más o menos hace un mes y medio, digamos entre sí se podía, no se podía, hace más o menos 2 semanas, 3 semanas logramos aprobar la ponencia de la autora, la ponencia del gobierno, de la ponente Marta Peralta, y pues realmente tuvimos unas semanas de ardua discusión, pero bueno, logramos
sacar esta votación adelante, y ahora pues queda la responsabilidad en la Cámara de Representantes. Sí. Antes de hablar del fondo, senadora, quiero preguntarle por algo que pasó anoche tarde con el senador Fuelantala. Faltaba un voto para la aprobación de la última parte de la reforma y él acepta entrar a cambio de que se hiciera una proposición que quisiera saber si ustedes han valorado sobre las implicaciones, porque en la práctica esa proposición, a cambio de la cual el senador Fuelantala entra al recinto y vota a favor de la reforma, es una proposición que en la práctica modifica, aligera o disminuye las condiciones, sobre todo en tiempo, para la jubilación de indígenas, de afrodescendientes y de campesinos. Haciendo cuentas puede ser cerca de 10 o 15 millones de colombianos. ¿Hay un cálculo de cuánto costaría esa proposición del senador Fuelantala? Pues mira, yo creo que la evaluación fiscal tiene precisamente seria, ¿no? Porque yo no hago parte del Ministerio de Hacienda y por lo tanto no soy la responsable de hacer los cálculos. Yo estaba dirigiendo la plenaria. Evidentemente necesita una evaluación fiscal. La evaluación tiene que hacerla inmediatamente el Ministerio de Hacienda para que en este tránsito a la Cámara de Representantes, es decir, en estos 16 días, estaría llegando a la Cámara el 9 de mayo, pues se puedan tener todos los cálculos y saber exactamente las implicaciones de esta decisión que ha tomado el Senado de la República y que en Cámara pueda discutirse. Esto es muy importante. Recordemos que nos quedan todavía 2 debates por delante y que por supuesto serán los representantes a la Cámara quienes evidentemente entren a discutir lo que se aprobó en el Senado de la República para poder, avanzar ya en su discusión. Sí. Entonces yo espero realmente que para ese momento se pueda tener ya la evaluación fiscal por parte del Ministerio